Buenas tardes. Queremos continuar con la serie que hemos venido desde el mes pasado. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el tema que estábamos viendo el mes pasado? ¿Alguien? Que tuvimos un predicador que vino del Perú y que nos animó a estar conectados con Dios, orando. Sí, el tema de la oración, que es importante, que es vital para cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo para avanzar en nuestra vida. Y nos daban pautas muy concretas de cómo estar cerca de Dios, cómo contemplar su gloria en los momentos que estábamos con Él, cómo el orar es de vida o muerte. ¿Se acuerdan? Entonces, valdría la pregunta, ¿cómo les fue en estos últimos días o en el último mes en estar conectado con Dios? Y yo podría preguntar, ¿qué le dijo Dios esta mañana? ¿O qué le dijo Dios ayer? ¿Sí? Hay una anécdota porque me la contaron una vez. Alguien llegó a decirle a un pastor: oiga, pastor, Dios me dijo esta mañana que usted debe hacer esto, esto y esto. Y él le dijo: oiga, tan raro, porque esta mañana yo estuve hablando con Dios y no me dijo nada de eso. Nosotros tenemos que acercarnos a esos tiempos con Dios para escuchar su voz. Que cada mañana nosotros podamos hacernos esa pregunta: ¿qué me estás diciendo hoy? ¿Qué escuché hoy? Ese es un ejercicio que tratamos de hacer junto con mi esposa. ¿De qué nos está hablando Dios? Porque Dios quiere hablar a cada uno de los que estamos aquí cuando nos acercamos a tener tiempo con Él, pero también cuando leemos la palabra. Y vamos a continuar con esta serie porque hay otro paso, que es consagrémonos. La oración hace parte de la consagración. Y la pregunta sería: ¿cómo estoy en mi consagración a Dios? La palabra consagración tiene que ver con santidad, con ser santo. Cuando pensamos en ser santo, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Demasiado bueno? Escuché por allá. Demasiado bueno. ¿Qué más? Alguien más que me ayude. ¿Qué viene a la mente cuando, oiga, este es santo? Que no peca. Hay otro que tan aburrido, ¿cierto? Como que ser santo es aburrido. ¿Qué más? Separado para. Qué bueno. Ese es un principio teológico importante que vamos a mirar ahorita. ¿Sí? Entonces, a veces la palabra santidad o santo choca. Hoy en día choca, ¿cierto? Porque creo que cada uno tiene su forma de vivir, su forma de actuar, pero cuando se nos anima a vivir en santidad o ser santos, eso choca. Y hiere sensibilidades, ¿sí? Hiere allá en lo profundo. Es algo como lejano, algo como mítico, y tal vez cuando uno piensa en un santo, piensa en una imagen, ¿cierto? Porque creo que ha sido la costumbre. Cuando se habla de alguien que es santo y uno escucha: vamos a rezarle a tal santo, ¿sí? ¿Qué tal santo? Sí, uno escucha que para conseguir esposo o esposa, hay un santo, ¿cierto? Que para que le vaya bien, otro santo. Entonces uno tiene en su mente que santos son esas personas lejanas, pero yo quiero que nosotros miremos a la luz de la Escritura, que Dios nos hace un llamado a cada uno de los que estamos aquí a consagrarnos, a ser dedicados a Él, a ser apartados, como decían allá. ¿Y dónde vamos a mirar esto? En el libro de Levítico. Y yo he escuchado personas que dicen: el libro de Levítico, qué libro tan aburrido, tiene muchas cosas. Pero quiero que ustedes puedan captar que en el libro de Levítico se habla acerca de cómo adorar a un Dios santo y cómo vivir una vida en santidad. Del capítulo 18 en adelante al 27 se nos habla de cómo vivir una vida en santidad.
Cada uno de los que estamos aquí hemos cantado: yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, tú eres santo, santo, santo. Y eso tiene que verse reflejado. Y vamos a ver por qué. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Nos vamos a centrar en estos dos versículos. Ahí aparece el versículo 7. Conságrense a mí y sean santos. ¿Por qué? Así de sencillito. Hay una sola razón para consagrarse a Dios y ser santos. Ahí está claro. ¿Cuál es esa razón? Porque yo soy el Señor su Dios. Él está diciendo: yo soy el que soy, y por lo que soy, cada uno de nosotros debe consagrarse a Él y ser santo. Sencillo, ahí hay una razón. Si a usted le preguntan: oiga, ¿y usted por qué en su corazón se propone ser santo? Pues porque el Dios que yo alabo es el Señor, es el eterno, es el que es, el creador del cielo y de la tierra. Y Él me dice que yo debo consagrarme a Él y ser santo. Entonces aquí viene otra pregunta. Uno escucha: se consagró al fútbol, este se consagró al trabajo. Y a veces conocemos a las personas por eso: este sí que es dedicado al trabajo, o este sí está consagrado a su familia. Pero aquí Dios nos hace un llamado, que nosotros debemos consagrarnos ¿a quién? A Él. Eso no quiere decir que nosotros olvidemos nuestra familia, nuestro trabajo, pero a veces tenemos consagración hacia diferentes cosas. Pero aquí hay un foco claro: conságrense a mí, porque yo soy el Señor. Eso nos dice en el versículo 7, y vamos a ver el 8. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. Otra vez aparece aquí. ¿Qué hace Dios? Que lo santifica. Entonces, la razón para obedecer los mandamientos, para ponerlos por obra, es porque Dios nos permite que eso sea una realidad en nuestras vidas. Así de sencillo. Yo puedo obedecer y poner por obra porque Dios es el que me permite a mí hacer eso. No es un esfuerzo humano. Y Dios me pide que yo me consagre y me santifique a Él, porque Él es Dios. Pero vamos a mirar capítulo 19 de Levítico, y yo lo voy a leer aquí. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Él está diciendo: otra razón para que ustedes sean santos es porque yo soy santo. Y si ustedes me están adorando a mí, y si ustedes me están cantando y me están adorando, yo quiero que ustedes sean santos. Así de sencillo. Y la pregunta: ¿qué es ser santo? Primer punto, vamos a mirar: hay que ser santo. Lo santo está relacionado con consagrarse, purificarse, apartarse, como decían por allá. Ser santo está relacionado con lo sagrado, con lo dedicado. Ser santo está relacionado con limpiarse, con glorificar a Dios, con honrar a Dios. En una palabra, ser santo es guardarse a sí mismo de las cosas que no son puras. Yo estoy llamado a guardarme a mí mismo de las cosas que no son puras, de las cosas que Dios dice que no son puras, que no son buenas, llamémoslo así. Entonces, y muchas veces, para entender un concepto, yo quiero que veamos lo contrario. El libro de Levítico habla de palabras opuestas a lo que es la santidad, el ser santo. Levítico 16-19, no hay que colocarlo, habla de lo inmundo, lo contrario a lo santo, contaminarse, contrario a lo santo, profanar, contrario a lo santo, impuro, pecado, inmoralidad, perversión. Todo esto es lo contrario. Y yo quiero animarles que ustedes puedan leer el libro de Levítico. Es un llamado a ser santos porque Él es santo. Y estudiando el libro de Levítico encontré tres áreas específicas y que están ahí en el capítulo 20.
un área donde Dios nos llama a la santidad, sabiendo que Él es el que nos da el poder para santificarnos, es el área sexual. El área sexual. Del versículo 10 del capítulo 20 en adelante, empieza a hablar acerca de la sexualidad. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, si alguien se acuesta con su nuera, si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con mujer, si alguien tiene relaciones sexuales con hija o con madre, versículo 14, versículo 15, si alguien tiene trato sexual con un animal, si una mujer tiene trato sexual con un animal, esta es la primera área, el área sexual. Segunda área, el área espiritual. En Levítico el Señor colocó toda la base para la santidad. En el versículo 6 del capítulo 20 donde estamos, dice: también me podré en contra de quien acuda a nigromancia y a los espiritistas, y por seguirlos, ¿qué? Se prostituya. El Señor quiere proteger nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Y Él vuelve y retoma ese tema en el capítulo 20, versículo 27. Cualquiera de ustedes, capítulo 20, versículo 27, cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. Esta es la segunda área. Y una tercera área es la área relacional. ¿Cómo yo me relaciono con otras personas? Versículo 9 del capítulo 20. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. La dinámica familiar le preocupaba a Dios. En estas tres áreas se desarrolla mi vida de santidad. ¿Cómo estás en estas áreas? En el área sexual, en el área espiritual, en el área relacional. Conságrense a mí. Y Dios estaba preocupado por eso. Capítulo 20, versículo 23. Dice: no vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. No sigan las costumbres. Vivimos en un mundo donde las costumbres son costumbres que son inmorales, pervertidas, sucias. Vivimos en un mundo donde las costumbres que vemos van en contra de la santidad. En contra de la santidad. Pero en el día de hoy, en la tarde de hoy, nosotros vamos a poder entender que la base de nuestra santidad, y ya lo hemos visto, es porque hay un Dios que es santo. Hay un Dios que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y los que han venido siguiendo Apocalipsis, es una figura de Cristo que es santo, santo, santo. Es la presencia de Dios la que nos va a santificar a cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a Éxodo 29:43. Éxodo 29:43. Y donde también me reuniré con los israelitas. Estaba hablando de la tienda de reunión y dice: mi gloriosa presencia santificará ¿qué? Ese lugar. La presencia de Dios es la que santifica. No son mis esfuerzos humanos. La gloriosa presencia de Dios. Y nosotros en esta tarde tenemos que decirle: Señor, ven con tu presencia a santificar. Ven con tu presencia a santificar esta área de mi vida que está en relación con lo sexual. Ven a santificar con tu presencia gloriosa
esta área de mi vida que tiene que ver con lo espiritual, con las prácticas que yo he tenido. Señor, ven con tu presencia gloriosa a santificar mis relaciones interpersonales. En lo personal necesito que Dios intervenga en el área personal, en mis relaciones. Señor, santifica. Ven y santifica con tu gloriosa presencia. Que usted esta tarde pueda salir y decirle: Señor, santifícame. Santifícame con tu gloriosa presencia. Te permito que entres a esta área de mi vida. Es solamente la presencia de Dios que puede santificar. Aún viviendo en un medio tan difícil, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea. La gloriosa presencia descendió ahí. Y dice: y donde también me reuniré con los israelitas. Es esa presencia de Dios que transforma y que cambia. Pero también santidad tiene que ver con obedecer los mandamientos y los estatutos. Vimos qué es ser santo y vimos el contraste, pero también ahí vemos que en el capítulo 8 nos dice: obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. La santidad está en la relación que yo puedo desarrollar con Dios a través de la palabra. ¿Cuánto tiempo dedico para leer la Escritura? ¿Cuánto tiempo? Ese es un medidor. Ese es un medidor de mi relación con Dios y cómo está mi vida de santidad. Porque si yo no leo la Escritura, obedezcan y pongan por obra mis mandamientos. El término obedecer quiere colocar un cerco de protección. Dios está interesado en que mi santidad sea protegida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra. Yo les leía Éxodo 20:26, dice: y no imiten las costumbres. La palabra precepto es lo mismo, costumbre. Dios está diciendo: obedezcan lo que yo quiero que sea costumbre de ustedes, lo que sea un hábito, pónganlo por obra. Dios siempre nos va a poner a nosotros un marco de integridad. La palabra de Dios en mi vida protege mi santidad. Deje de leer la Escritura, deje de tener tiempo con Dios y su santidad corre peligro. Deje de hacerlo, y creo que a muchos nos ha pasado. Es mucho más fuerte que nos empieza a jalar las otras costumbres. Deje de leer la Escritura y deje de orar, y su santidad corre peligro, mucho peligro. Hace unos años, bastante ya, yo estaba en la universidad y yo pude tener una confrontación con una área de estas. Alguien me compartió y estuvimos mirando sobre esto de las prácticas espirituales. Y Dios me confrontó y yo me acuerdo que yo llegué a mi casa porque yo dije: en mi casa hay cosas como estas que no le agradan a Dios. Y pienso que para las personas mayores de 40 esto es conocido. Había una cruz que le hacían una propaganda. Cruz magnética, ¿se acuerdan? Gran poder, ¿sí o no? Para los que están aquí. Y yo me acuerdo que mi mamá había comprado esa cruz. Y yo pude entender por el discernimiento y la revelación que Dios trajo a mí, que eso no le agradaba a Dios. Generalmente todas esas cosas les hacen rezos, les hacen cosas que a Dios no le agradan. Y yo fui y le conté a mi mamá y le dije: mamá, mira lo que me enseñaron y hay cosas que a Dios no le agradan y eso está en el ámbito de lo espiritual, meterse con eso no está bien. Y listo, me dijo: qué bueno, hijo, que estamos aprendiendo. Pero me dijo: ¿sabes qué? Y me mostró un anillo que ella tenía. Dijo: este anillo me lo rezaron. Y enseguida lo que vino a nuestra mente es: esto hay que destruirlo. Y si nosotros miramos lo que Dios pide
a los reyes es tumbar los ídolos, es tumbar todo eso. Yo estaba en la universidad y yo estudiaba la parte relacionada con la industria, y donde nosotros estábamos en el taller habían sopletes. Lo que yo hice fue que cogí esas cosas y las fundí y las boté. Vino una convicción a mi corazón, donde había una área que estaba atrapada y solamente la santidad de Dios, que fue revelada a través de alguien que me dijo que no estaba bien ciertas cosas, me permitió hacerlo y empezar a santificar áreas de mi vida. Después también pude tener la oportunidad de ir a escuchar acerca de los efectos que tenía la música sobre las personas. Y yo me acuerdo que yo tenía una colección de discos. Sí, había uno que el título era El tren de la muerte. Pero no era más por el título y por los dibujos, sino por las letras que tenía. Y yo me acuerdo que yo empecé a sacar esos discos y a quemarlos y a partirlos. En esta tarde, que usted pueda identificar, Dios quiere santificar su área espiritual, su área sexual y su área relacional, para que usted pueda ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname por mi pecado. Cuando yo escuché esto acerca de la música, yo me acuerdo que yo llegué a la casa y fui al cuarto de mi hermana y me arrodillé y yo lloraba y lloraba y lloraba en la cama de ella, porque yo había podido entender que para los ojos de Dios eso no estaba bien. Y yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y le decía a Dios: perdóneme. Pero creo que esos son los momentos de consagración donde Dios opera por su Espíritu. Son los momentos donde Él habla de una manera muy concreta. Mi experiencia no tiene que ser la de ustedes, pero hay elementos concretos donde Dios quiere hablarnos. Segundo punto, y ya lo he mencionado: ¿quién me hace santo? Y uno podría decir: ser santo es imposible, eso nadie lo puede hacer. Pero créame que Dios no está pidiendo nada que no me pueda respaldar para hacerlo. Él no quiere darme una ayudita, no. Él quiere venir y morar dentro de mí para que yo sea santo. Versículo 8 dice: porque yo soy el que los santifica. Yo soy el que les voy a dar el poder a través del Espíritu Santo para santificarlos. Dice: sean santos porque yo soy el Señor. La razón de nuestra santidad es la santidad de Dios. El que es santo, santifica. El que es puro, purifica. La base y la razón de nuestra santidad es la santidad de Dios. A través del libro de Levítico siempre repite: sean santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo, sean santos porque yo soy santo. Está haciendo un llamado a la santidad. Es la presencia gloriosa de Dios que hace eso. ¿Y cómo se traslada esto al Nuevo Testamento? Primera de Pedro, capítulo 1 nos repite: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Vamos a Primera de Pedro. Este mismo llamamiento lo hace Dios y nos lo dice. Capítulo 1, versículo 15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. Sean santos en todo lo que hagan, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. La palabra de Dios es vigente para el día de hoy. Hay un predicador, hay una persona que ha escrito libros, John MacArthur, y me gustó algo que él decía: el propósito de mis predicaciones, decía él, y creo que es el propósito de Dios, decía él, es que cada predicación sea para santificar al pueblo de Dios.
Cada vez que ustedes vengan o cada vez que nosotros vengamos, vamos a decir, voy a escuchar la palabra de Dios, porque Dios quiere que yo sea santo, y esa palabra me va a santificar. El llamamiento de Dios que hace hoy en día, sean santos, será vigente por siempre, será vigente por siempre. Esa primera carta de Pedro, capítulo 1, al finalizar, versículo 24 y 25, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y la palabra de Dios hoy es: sean santos, conságrense a mí. En el libro de Levítico, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo y ordénanle, sean santos, porque yo soy santo. La santidad siempre estará de moda. Siempre estará de moda la santidad. Nunca pasará de moda, porque es la palabra de Dios. Nunca va a pasar de moda. Primera de Corintios 1:30, para ir terminando. Dios nos dice que Él nos santifica, pero Cristo es nuestra santificación. Pero gracias a Él, ¿a quién? A Cristo. Ustedes están unidos a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, nos ha santificado. Podemos ser santos. El título de la predicación es: ¿puedo ser santo? ¿Lo creemos? Si lo creemos, repitámoslo: puedo ser santo. Puedo ser santo. Que usted pueda tener esa convicción en el día de hoy. Tesalonicenses 4:7 es el eco de Levítico también en el Nuevo Testamento. Dios no nos llamó ¿a qué? A la impureza, sino ¿a qué? A santidad. Hay un llamamiento cuando salgamos de acá, por esta puerta, que podamos recordar ese llamamiento que Dios nos hace a ser santos. Porque puedo ser santo, porque Dios es el que me santifica. Porque puedo ser santo, porque Él es el Señor, porque Él es Rey. En esta tarde, que usted pueda decirle: Señor, entra con tu presencia a hacerme santo, a ser santo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es clara. Conságrense a mí, sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Señor, el propósito de tu palabra es santificarnos. Y que sea así, Señor, en esta tarde. Que tú seas glorificado, que tú seas exaltado. Que nosotros podamos reflexionar, Señor, en qué lugar de nuestro corazón tienes que llegar tú para derribar lo que a ti no te agrada. ¿A qué punto de nuestro corazón necesitas entrar con tu presencia gloriosa a santificar? Señor, tú liberaste a tu pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud. Y tu santidad es la que nos libera, Señor, de los hábitos, las costumbres, que finalmente es lo que se ha arraigado en el corazón. Pero tú quieres, Señor, venir a santificar. Santifícanos, Señor, en esta tarde, en medio del diario vivir, en medio de lo que cada uno de los que estamos aquí hacemos, en nuestra área sexual, en nuestra área espiritual, en nuestra área relacional. Y gracias porque tu palabra nos dice, Señor, que podemos ser santos. Que tu Espíritu venga
y hable a nuestro corazón, que tu Espíritu nos dé la fuerza que necesitamos para ser santos. En el nombre de Jesús. Amén.